ítems, ¿ya?, de lo que vamos a conversar. Vamos a desglosar uno por uno, ¿ya? Puede ser mucho más, o sea, la idea no es complicarnos, pero esto es lo más frecuente, ¿no? Entonces, hablando de cirugía general, o más que todo, nosotros hablamos de cirugía digestiva, que sería la terminología correcta, ¿no? Entonces, de pacientes que tienen problemas cardíacos, que tengan problemas respiratorios, renales, endocrinológicos, reumatológicos, que estén embarazadas, que sean ancianos o que tengan inmunosupresión, ¿no? Entonces, de esos, como les digo, puede ser muchos más. Ahora, hay pacientes mixtos incluso, o sea, que tienen un problema cardíaco, renal y de repente algo más, mayor de edad. Entonces, ahí ya se complica el cuadro, ¿no? O sea, mientras más problemas médicos asociados tenga el paciente, pues obviamente es más difícil la cirugía, ¿no? Y eso se le tiene que explicar muy bien al pariente, a la familia, porque no se trata solamente de operar por operar, ¿no? O sea, puedes operar una cirugía exitosa, tranquilita, rápida, y de ahí lo que lo puede complicar o lo que lo puede matar es el problema de fondo que tenga, ¿no? O los problemas asociados que pueda tener el paciente, ¿no? Entonces, eso tenemos que explicar a la familia, ¿ya? Entonces, saben ustedes que el problema cardíaco sigue siendo, ¿no?, a nivel mundial, un gran porcentaje de mortalidad preoperatoria, ¿no?, perioperatoria en este caso, ¿no? Entonces, porque pacientes que entran a un protocolo de cirugía, por cualquier cosa, no necesariamente en cirugía digestiva, ¿no? Entonces ya está en una lista de espera de repente, que puede ser un par de semanas, en algunos casos, algunos centros son varios meses, ¿no? Hay hospitales que tienen una lista bastante larga, entonces ahí es el problema. O sea, si tienes un problema que ya tiene un paciente un problema cardíaco, la espera puede, en algunos casos, complicar al paciente. Entonces, tratar de dar prioridad a estos casos, porque la morbilidad cardíaca perioperatoria puede ser intensa. Obviamente, mira, un infarto, insuficiencia cardíaca, una angina, arritmia severa o muerte súbita. O sea, cualquiera de estos eventos podría pasar en un paciente que está esperando, ¿no es cierto? Ya, entonces, si te pasa, pues obviamente el paciente está antes de entrar a la sala, que hace un infarto, pues definitivamente no lo vas a operar, pues, ¿no? O sea, ya todo lo demás, o sea, todo el problema quirúrgico ya pasa a un segundo plano, ¿no? Entonces tienes que ir a ver el problema de fondo. Más, alguna vez ha pasado, por ejemplo, un paciente que estaba en emergencia, ya casi por entrar a la sala, se descompensa, pensaban que era por el cuadro de fondo quirúrgico, y no era, ¿no? Era un paciente que se estaba infartando. Entonces pasó a trauma shock, luego a UCI, y el tratamiento quirúrgico ya pasó a un tratamiento endoscópico, a un tratamiento percutáneo, entonces ya no necesariamente entrar a operarlo, ¿no? Entonces, pero eso puede pasar, o sea, en cuestión de minutos normalmente, cuando es una emergencia pues intensa, ¿no es cierto? Entonces, si te toca algo de esto, entonces se puede de repente evitar una cirugía o prolongar el tiempo que fuese necesario, depende del caso de patología que tú vas a operar. Si te toca ya piña, una apendicitis ya complicada con una peritonitis y tienes esto, o sea, si tienes que ver, o sea, vas a tener que operarlo en algún momento, ¿no? Lo tiene que ser precoz, no puedo esperar después de una semana porque el paciente se va a morir ya también por la peritonitis, ¿no? Entonces tenemos que ver, tratar de estabilizarlo un poquito, ¿no? Manejar el tema y de ahí entrar a la sala ya, pero con una perspectiva pues diferente, porque no es un paciente normal, ¿cierto? No es un paciente tranquilo, en pocas palabras, digamos, ¿no? Entonces, estos pacientes tienen que tener, pues, obviamente, un monitoreo electrocardiográfico, ¿no? Ver la sintomatología cardíaca y estar manejado por un cardiólogo. O sea, sí o sí tiene que tener un manejo de un cardiólogo estos pacientes. ¿Qué cosa estaría contraindicado para una cirugía? Acá lo vamos a ver un poquito con pinzas, con un poquito de cuidado. ¿Por qué? O sea, te dice los textos, ¿no? Infarto reciente en los últimos 30 días, pero si tienes una emergencia, igual tienes que operar, ¿no? O sea, por más de que esté anticoagulado el paciente o de repente que esté con un stent, catéter y más, entonces si tiene que operarse, se tiene que operar. Por eso es más o menos relativo, no tendría que ser algo así específicamente, entonces tenemos que analizar bien al paciente. Una angina inestable, ya igual también tenemos que darle tratamiento. Insuficiencia cardíaca descompensada, ahí sí es un tema un poco delicado, ¿no? Porque el paciente, ustedes saben, la clínica de estos pacientes puede ser un poco tórpida, ¿ya? Entonces, los pacientes a veces no van a soportar una anestesia, ¿no? Y hay que de repente ver en qué momento sí vamos a entrar a operar. Valvulopatía severa, ¿ya? Igual, si es que el paciente pues se ha operado, tiene una prótesis valvular, entonces conversar bien el tema del procedimiento clínico. O sea, técnicamente sería mejor no operar a ningún paciente que nos tenga
algo de esto, ¿no? Pero si necesita una cirugía, pues tenemos que incluirlo. Ahora, importante es ver esto. Por ejemplo, ¿qué ven acá en la imagen? Ven un intestino con necrosis, ¿cierto? Hay isquemia y un intestino sano. Entonces, ¿por qué es importante manejar los pacientes que tienen antecedentes cardíacos en cirugía? O sea, no por nosotros, si fuese un paciente grave, pues, ni lo operamos, ¿no? Va al manejo del cardiólogo, el luciólogo y listo. Pero estos pacientes que tienen problemas cardíacos tienen mucha predisposición a encontrar esto. O sea, no es que tú lo vas a sospechar, a veces entras y encuentras, ¿no? O sea, a veces sí, a veces tienes una sintomatología. Cuando veamos la clase de intestino, veamos de isquemia mesentérica, o sea, podemos ya suponer un poquito que te va a tocar ese paciente. Pero otros pacientes que tienen válvulas protésicas o que tienen anticoagulación, que hacen fibriladores o algo más, entonces hay mucha posibilidad de que te encuentres una isquemia, que te estés operando otra cosa. O sea, estás pensando en una apendicitis y encuentras una isquemia intestinal. Puede pasar, ¿ya? Entonces ahí va el punto, ¿no? De que esos pacientes tenemos que tener un poquito de cuidado en el tema quirúrgico, ¿no? Y pensar un poquito más, es decir, de repente estoy entrando a un cuadro que es algo más complicado de lo que yo estoy sospechando, ¿no? Entonces, ese básicamente sería el mensaje de los pacientes cardíacos, ¿ya? Por ejemplo, acá ¿qué te dice? Mira, ¿cuánto tiempo antes de la intervención quirúrgica suspender los anticoagulantes? Warfarina 5 días antes de la intervención quirúrgica, ¿ya? Y si una vez interrumpida la anticoagulación, el INR permanece alto, le seguimos dando vitamina K, y cuando reanudar, 12 a 24 horas después. Entonces, mínimamente estos pacientes, ¿no? 5 días hay que prepararlos. O sea, el paciente lo hospitalizamos, ¿ya? Les damos la interconsulta con el cardiólogo, ¿ya? Y vamos a suspender la anticoagulación unos días antes, siempre con el tema del TPINR, ¿no? Sabiendo que el paciente que usa warfarina pues no va a normalizar como uno quisiera, ¿no? Que tengas un TPI1 o 1.2, que sería lo ideal, ¿no? Y la reanudación es casi de inmediato junto con el ingreso de la ingesta bioral. Entonces, si un paciente se opera, por ejemplo, en la tarde, al día siguiente ya técnicamente tendría que estar comiendo o darle una dieta, ¿no? Sin ningún problema, a no ser que sea una cirugía muy intensa. Entonces ya le vamos a reiniciar los anticoagulantes. Ahora, el antiagregante, por ejemplo, ¿no? Entonces, clopidogrel o aspirina 7 a 10 días antes de la cirugía, ¿ya? ¿Cuándo vas a reanudar? Igualito, ni bien empecemos la alimentación, ¿ya? Eso sería importante. Entonces, estos pacientes ya es un poquito más largo. Si un paciente toma aspirina, no lo operamos por el riesgo siempre de que haya más sangrado, ¿ya? Entonces, ahí hay que también explicarle al paciente que hay que tener un poco más de paciencia, ¿ya? Ahora, pacientes nefrópatas, ¿ya? Pues ahora está aumentando un poco la cantidad de cirugías para nosotros de lo que es la colocación de catéter Tenco, ¿ya? No sé si alguna vez han visto cómo funciona el catéter o más, ¿no? Entonces ahora más cirujanos están colocando. Antes algunos no sabían, no querían, no podían, no sé, ¿ya? Y a veces el nefrólogo lo colocaba, ¿ya? Entonces ahora los pacientes que tienen problema renal crónico, ¿ya? Entonces vienen o hacen interconsultas o solicitan, pues, ¿no? Que el paciente se le coloque su catéter de diálisis, ¿no? Que realmente no es difícil, ¿no? Se puede hacer cirugía abierta, cirugía laparoscópica, dura unos 15, 20 minutos, ¿no? Entonces no es dificultoso. El tema es cuando ya sí tienes que operar un paciente renal. Entonces, ¿qué pasa? Siempre tenemos que ver el tema de hidratación. O sea, estos pacientes tienen que tener un monitoreo y un control de funciones vitales y balance hídrico estricto durante la hospitalización. O sea, estando en emergencia o estando en piso, no sé, siempre hay que ver cómo está orinando el paciente, ¿ya? Ahora, un tema importante es el tema de la tomografía, ¿ya? Como les decía, todos los pacientes que van a entrar o están en el servicio de cirugía y nosotros vamos a hacer una tomografía, siempre tiene que ser con contraste, ¿ya? O sea, una tomografía sin contraste poco te va a servir, ¿ya? A no ser que sea un caso muy extremo, pues hablando de un trauma o otra cosa, pero si es otra patología, ¿no? Que nosotros estamos solicitando tomo, tiene que tener contraste, ¿ya? Porque es la mejor forma de evaluar y hacer un diagnóstico correcto. Entonces, ¿qué pasa con un paciente renal? Entonces, para que tú le mandes una orden de una tomografía al tecnólogo, entonces te va a pedir el resultado de creatinina, ¿no? Entonces él dice, no, está con creatinina en 2, no le puedo hacer la tomografía, lo anota.
y lo suspenden, ¿no? Y ahí es un problema, porque si tú necesitas la tomografía urgente, al paciente, ¿qué haces? ¿No? Entonces, eso realmente es un mito, porque ¿qué pasa? Si tu paciente ya está con un problema renal crónico, no es que el contraste pues le va a destrozar el riñón, como uno dice, ¿no? Entonces, realmente no pasa nada, o sea, no es que va a alterar muchísimo sus valores de creatinina, así que si fuese necesario, se anota, ¿no?, en el orden, o en la historia clínica le ponemos, ¿no?, paciente necesita urgente la tomografía, se sella, el paciente lo firma, no pasa nada, ¿no? Pero eso es lo que te hablo. Ahora, los pacientes que son renales crónicos tienen más posibilidad de hacer hipercalemia, hiperpotasemia, ¿no?, y arritmias. Eso obviamente, y el grupo que va a exponer el tema de electrolitos, creo, ¿no? Entonces ahí tienen que explicar un poquito más del porqué, ¿ya? Evitar neurotóxicos, ya no lo usamos, ¿no?, básicamente muy poquísimo, ¿ya? AINES, bueno, sí, pero los nefrotóxicos ya, aminoglucósidos, creo que hace años que ya no se usan, no sé quién seguirá usando, bueno, ¿ya? Y en enfermedad renal aguda, mayor riesgo de hemorragia, porque el paciente pues está a veces medio deshidratado. Entonces, estos pacientes hay que diagnosticar que no sea un problema renal agudo o un renal crónico. Y acá viene el tema importante, cuando un paciente es portador de un catéter de diálisis peritoneal. Si te toca un paciente que está con un catéter, el examen físico ya va a ser diferente. Créanme, o sea, el paciente es muy sensible, ¿ya? Entonces, si tú vas a sospechar, por ejemplo, de una apendicitis, hay que tener mucho cuidado en examinar a estos pacientes, ¿ya? Uno, porque ya tiene una operación previa, está con el catéter y normalmente el catéter lo colocamos la punta en la fosa ilíaca derecha, ¿ya? Entonces, puede que sea un problema del catéter, ¿ya? Puede que haya una peritonitis primaria o cualquier otra cosa. Hemos operado, ahorita van a ver una foto de pacientes también con cuadros quirúrgicos, ¿no?, con apendicitis, colecistitis, obstrucciones, todo, cualquier patología, o sea, no habría ningún problema, o sea, el catéter es independiente, pero lo que voy es que el examen físico es diferente, hay que tener mucha paciencia en los pacientes, palpar con mucho cuidado, porque casi siempre les duele a los pacientes que están con algún problema quirúrgico de mayor intensidad incluso, ¿ya? Ahora, contraindicaciones para una cirugía electiva. Cuando tienes un potasio muy alto, pues sí, pues el paciente te puede hacer paro, ¿no?, o sea, en cualquier rato, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en esos pacientes, porque sí, hay que darles la corrección de la hipercalemia, ¿ya? Entonces, manejo del nefrólogo, del intensivista, o quien tenga que verlo para corregir todo esto. La creatinina mayor de 4, como les dije, esto es muy relativo, porque si tienes una emergencia ya pasa a segundo plano, pero si es algo electivo, ahí el anestesiólogo podría un poco frenarnos, entonces darle un tratamiento, hidratación, de repente correcta, para poder corregir ese valor. Sobrecarga de volumen, obviamente hay que ver. Ahora, cuando el paciente tiene enfermedad renal crónica, enfermedad terminal, llevado a cirugía programada, se recomienda realizar la terapia de reemplazo renal el día previo. Esto pasa ya de protocolo, o sea, el paciente que está en hemodiálisis, por ejemplo, ¿no?, pues entra 1 o 2 días antes a su diálisis, antes de su cirugía. O sea, estos pacientes están internados más tiempo de lo normal, ¿no? No es que llega y se opera, o sea, tenemos que estabilizarlo primero esa parte y de ahí recién hacer su cirugía electiva, ¿ya? Entonces, acá está, miren, una imagen, ¿ya?, de lo que se hacía. Bueno, antes un corte un poquito más grande, hace más chiquito el catéter de diálisis, y aquí está, ¿no? Entonces, ustedes han visto este catéter, ¿ya?, tiene una forma de una colita, ¿no?, termina enroscado y es de silicón, ¿ya? Entonces, a veces esta punta se tapa, ¿ya? O sea, hay mucho líquido peritoneal, se llena de fibrina y puede simular un cuadro quirúrgico. A veces, y de repente solamente necesita un lavado, un aspirado del mismo catéter, ¿no?, una permeabilización y listo, puede ser suficiente, pero en algunos casos no. Acá está la cirugía de las que le comentaba, mira, una paciente, ahí está su catéter, ¿ya? Ven algo de sangre porque el ingreso fue un poquito traumático, entonces a veces estos catéteres hacen adherencias en la pared, o sea, se pega, ¿no?, y en este caso el paciente tenía una adherencia hacia el ombligo. Entonces, al colocar el trocar hubo un poco de sangrado, entonces lo que están viendo acá está medio rojo. Esto es el apéndice, ¿ya? O sea, acá estamos en la fosa ilíaca derecha, ¿ya? Acá está la pinza que está levantando el apéndice, está todo inflamado, todo rojo, acá hay fibrina, ¿ya?, es una apendicitis, ¿ya? Pero el tema es que el catéter estaba metido en esta zona, o sea, muy enrollado en la zona del meso del apéndice, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? No era suficiente sacar el apéndice porque el catéter estaba tapado también en este caso. Entonces hemos tenido
que sacar el apéndice, hemos tenido que cortar parcialmente el catéter para poder sacarlo, porque si no, no salía. Hemos sacado un pedazo de piflón acá, hemos cortado el catéter y luego recién ha podido salir porque estaba totalmente trabado, ¿no? Entonces, la sospecha incluso era solamente de obstrucción del catéter, pero también había pues la posibilidad de una apendicitis. Entonces tenía las dos cosas en este caso, o sea, el catéter obstruido, pero por el apéndice que estaba pegado a esa zona. Entonces el paciente sale y después se le ha tenido que hacer otro tipo de tratamiento ya de diálisis, ¿no es cierto? Porque ya no se podía en esta zona porque había mucha infección, mucha inflamación, todo estaba pegado, ¿ok? Entonces puede pasar como les dije, ¿no? Entonces la punta del catéter casi siempre va en la fosa ilíaca derecha, ¿ok? Luego, pacientes que tienen problema pulmonar, ¿ya? Entonces acá básicamente el tema va a ser esto, la dificultad del destete, o sea, cómo vas a extubar a tu paciente. Les comentaba que casi el 90% de los pacientes que nosotros operamos en cirugía digestiva se hace anestesia general, ¿no es cierto? Y el otro 10% anestesia raquídea, puede ser sedación o sedación más local, ¿no? Podría ser, pero casi la mayoría es cirugía con intubación, ¿no? Y es lo mejor, ¿no? Lo correcto. En algunos casos, bueno, pues por muchos motivos no se puede, bueno, hay factores que hablan con el anestesiólogo, ¿no? Pero estos pacientes, por ejemplo, asmáticos, muy mayores, que tienen antecedentes de EPOC, fumadores que han tenido tuberculosis o tienen tuberculosis en tratamiento, neumonías crónicas o con tratamiento de larga data, entonces lo que han tenido COVID o secuelas, más riesgo de intubación prolongada. Entonces, ¿qué pasa? Si estos pacientes entran a una cirugía de emergencia, entonces muy probablemente no van a salir del tubo. Entonces, eso también se tiene que explicar al paciente. El familiar firma, ¿no? Que el anestesiólogo le explica, ¿sabe qué? La cirugía va a ser tal, lo mejor es que salga intubado. Entonces el paciente va a tener que ir a un monitor, ¿ya? Un ventilador, de repente un par de días hasta ver cómo va, porque se ha intentado en algunas cirugías extubar al paciente, está tranquilo un rato, un par de minutos, y luego empieza con una dificultad respiratoria, ¿no? Empieza a tener desaturación y otra vez intubarlo. Pues imagínense, un problema, ¿no? Que lo estén intubando en REC, con URPA, entonces sí es más difícil, ¿no? Ahora, si tu paciente está para una cirugía programada, hay que valorar la anestesia general versus regional. Entonces ahí sí vemos. O sea, no sería lo recomendado, por ejemplo, operar una vesícula con raquidia, porque el paciente a veces se empieza a mover, a veces no tienes una relajación completa, no está bien planchado el paciente, como nosotros decimos. Entonces te va a dificultar la cirugía. Si el paciente está pujando, el neumo baja, no tienes espacio, las pinzas empiezan a chocar, demora más tiempo, entonces es difícil, ¿no? Pero si fuese la necesidad, se tiene que hacer una anestesia regional, no intubar al paciente por alguna causa de esto. Entonces todos los pacientes tienen que entrar con su riesgo neumológico, pacientes necesariamente mayores de edad, hemos dicho, y también que sean jóvenes, pero que tengan un problema pulmonar. Entonces, sí o sí, tenemos que ver el tipo de anestesia, en este caso conversar bien con el anestesiólogo, con la familia, qué tipo de anestesia va a requerir. Acá importante es obviamente ver que tenga un problema de obstrucción de vía aérea y una buena radiografía. O sea, estos pacientes tenemos que estudiarlos bien, ¿no? O sea, que tengan una saturación adecuada y en la placa no hay algo muy alterado, pues que a veces también ni se ve. O sea, el paciente clínicamente tú escuchas una cosa y ves la placa y ves otra cosa totalmente diferente, ¿no? Entonces, eso también tenemos que ver. Ahora, el problema es de esto, justamente de estos pacientes que entran a sala, la dependencia de oxígeno. Casi todos los pacientes, si ustedes están viendo, salen del quirófano y salen con su canulita, ¿no? Salen con su cánula binasal. Y es lo correcto, algunos salen con máscara, pero con el oxígeno para que estén al menos en el monitoreo de salas de recuperación, ¿no? Entonces, un par de horas hasta que vaya a piso y listo, tranquilo. Pero estos pacientes casi siempre van a estar con oxígeno incluso en piso, hasta que salga de alta. Ahora, los pacientes que son tosedores, más riesgo de dehiscencia. Si estos pacientes pues, son fumadores, tienen EPOC, empiezan a toser en el postoperatorio, puede haber una dehiscencia de herida, ¿no? Se puede abrir los puntos, puede haber más posibilidad de sangrado, entonces hay que chequearlo a estos pacientes, las heridas cuando sale de sala.
El aislamiento del paciente, si tienes un paciente con tuberculosis y tienes que operarlo de emergencia por una obstrucción, pues ni modo, vas a tener que operarlo, pues no, pero de ahí ver a dónde va a pasar, o sea, no lo vas a pasar al mismo ambiente pues como los pacientes, ¿no? Tiene que estar en un cuarto aislado, de repente en medicina C, en infectología, o sea, a ver, ahí también es el problema, porque o sea, ¿a dónde lo voy a pasar después? O sea, no se trata solo de operar por operar, y de ahí cómo le haces el seguimiento a tu paciente. Y eso era lo que pasaba cuando el paciente tenía pues el COVID, ¿no? O sea, cuando había la época del COVID, ¿no? O sea, nosotros operábamos a los pacientes y los pacientes no se juntaban pues con los otros, ¿no? O sea, tenían que ir a un ambiente totalmente especial, ¿no? Y los que pasaban visita también entraban, se cambiaban en un ambiente diferente, luego volvía si quieres, pero ya con otra ropa. Entonces era todo un tema bastante complicado en ese época, ¿ya? Ahora, la fisioterapia respiratoria es importante en estos pacientes, ¿ya? Entonces, muchos lo toman un poco a la ligera, pero la fisioterapia es básica, ¿ya? Entonces, a tu paciente tienes que tú incentivarle o enseñarle a respirar, ¿no? Algunos pacientes no quieren respirar, o sea, respiran muy superficialmente, tranquilo, y no manejan los músculos correctos, ¿no? Entonces, si tú le enseñas bien junto con un fisioterapeuta, pues probablemente la recuperación va a ser mejor. Y ahora, la neumonía intrahospitalaria se puede dar por dos causas: prolongación de intervención y el mismo uso del tubo. Entonces, eso ya está totalmente comprobado, estudiado, ¿no? Que el paciente, mientras más larga sea la cirugía, una cirugía digamos de 5 o 6 horas, mucho más posibilidad de que te haga una neumonía intrahospitalaria. Y aparte, el uso del tubo corrugado, ¿no? Que la norma te dice pues que deberías cambiarlo, ¿no? Entonces, un solo tubo para un solo paciente. Pues si se dan cuenta en los quirófanos, no es así, ¿no? O sea, siguen usando el mismo tubo varias veces y ahí recién lo cambian. Entonces ahí pasa ese tema también de complicación respiratoria. Y obviamente si tu paciente pues ya tiene tuberculosis o tiene otro problema, ya eso es un tratamiento más específico del neumólogo, ¿no? Entonces el neumólogo lo ve antes de la cirugía y probablemente, o casi seguro, después de la cirugía. ¿Okay? Luego, en la parte de endocrinología, ¿no? Cirugía y diabetes, ¿ya? Entonces, a ver, de todo lo que estamos conversando, los pacientes que más complejos pueden ser, o más difíciles en algún caso, podrían ser los diabéticos descompensados, ¿ya? Los pacientes también que tienen hipotiroidismo, que no está compensado, o pacientes con artritis con tratamiento múltiple, ¿ya? Entonces, definitivamente un paciente endocrinológico que va a entrar a sala es uno de los pacientes más difíciles, ¿ya? Por todo lo que puede ocasionarse. Los diabéticos tienen más posibilidad de una cirugía que la población general. Hemos dicho que el 10% de la población mundial va a entrar a sala de operaciones por cualquier motivo, o sea, no necesariamente cirugía digestiva, pero si es diabético, ese porcentaje ya está subiendo casi al 15 a 20%, entonces sí es un porcentaje más importante, ¿no? Ahora, ante la gravedad de descompensación, la cirugía posponerse, obviamente. Hemos tenido casos de pacientes que están en preoperatorio, en emergencia, esperando su turno, y te hacen una cetoacidosis diabética. ¿Y qué haces? Pues incluso piensas, pucha, no, o sea, me está chocando el paciente, o sea, no sé, se ha perforado, o está mal, o algo grave, estás pensando, ¿no? Pero ves, lo estudias, su AGA, y todos los resultados que ves, y una cetoacidosis diabética. Y boom, ya complicado. Entonces, ya pasa al manejo inicial del luciólogo, y después vemos si se va a operar o no. Ha pasado un par de veces, y es bien complicado, es bien complicado. Bueno, la sintomatología no es necesariamente la misma que un paciente no diabético. Este punto es importante porque el paciente diabético no tiene una misma clínica que un paciente no diabético, ¿ya? Entonces la sensibilidad, ¿no? del paciente a veces está un poco más enmascarada. Hay pacientes diabéticos que llegan cuando el cuadro ya está totalmente grave, ¿no? Los pacientes están pues en las últimas y no parece que no tuviese nada el paciente, ¿no? Vesículas necrosadas, perforadas, y el paciente prácticamente tiene un dolor casi ligero, ¿no? Eso también tenemos que tener un poquito de cuidado. El paciente diabético no te da una buena sintomatología. Entonces, siempre controlar que no sea diabético, que no tenga obesidad agregada, porque ahí empeoramos todavía el cuadro de una cirugía. Mientras más gorditos de un paciente, más difícil. A muchos no les gusta operar gorditos, a mí me encanta operar gorditos, ¿ya? Así que, pero a muchos no, porque es difícil operar, ¿ya? Día Mundial de la Diabetes, el 14 de noviembre, ¿ya? Entonces hay que recordarlo, porque
estos pacientes diabéticos, acá les pongo unos ejemplos, no son todos, puede haber muchísimos más, ¿ya? Puede ser muchísimo más, pero básicamente un paciente diabético puede tener esto, una colecistitis alipiásica. Ya cuando veamos en la patología de vesícula, vamos a ver que las vesículas que no tengan cálculos, nosotros no lo vamos a operar, ¿ya? Ni por más de que la ecografía te diga que tenga barro, ¿ya? Eso no se opera, ¿ya? Operas cuando tengas cálculos, ¿ya? Pero en estos pacientes diabéticos que hacen colecistitis muy intensas, vesículas muy grandes, muy distendidas, que se palpan, ¿ya? Y no tienen piedras, pero estos sí tienes que operarlos, porque se perforan rápidamente y hacer una peritonitis biliar aumenta una morbilidad muy alta en estos pacientes, ¿ya? Luego, colecistitis enfisematosa, ¿ya? Que se ve acá aire en las paredes. Ustedes van a buscar cuál es el germen más frecuente que se da en una colecistitis enfisematosa, ¿ya? Entonces, ves, el paciente está muy tóxico, está muy séptico, ¿ya? Entra en un shock prácticamente veloz, entonces tenemos que sacar y drenar rápidamente la vesícula. Luego, perforación de úlcera péptica, justamente lo que les decía. O sea, el paciente diabético no te da una sintomatología clara. Si un paciente no diabético tiene una perforación, es un dolor intensísimo, o sea, 10 sobre 10, ¿ya? Pero un diabético no te dice, no, tengo un dolor 3, 4, 5, entonces no vas a pensar que se hubiese perforado al paciente, ¿verdad? Entonces, si es una perforación duodenal que es algo grave, entonces ahí es el problema, ¿ya? Dificultad de curación de heridas, ya clásico, pues, ¿no? O sea, ya saben, no tiene una herida en el pie, que el pie diabético, ¿no? Que no cicatriza bien y más, ¿no? Entonces, todo eso definitivamente está claro. Y la cirugía metabólica puede ser pacientes con obesidad, ¿no? Entonces, obesidad, diabetes, se tienen que hacer cirugías intensas para poder mejorar, porque también podemos encontrar, mire esto, ¿no? Vesículas necrosadas, como les decía, o sea, rápidamente hacen una necrosis estos pacientes, ¿no? Entonces, para un paciente no diabético, para que pase eso, mínimamente son 4 o 5 días. En un diabético esto pasa en un día, 2 días, ¿no? Entonces, tenemos que actuar rápidamente en estos casos. Y más casos que podemos encontrar, ¿ya? Acá, la operación y la anestesia provocan un estrés, eso ya lo hemos dicho desde la anterior clase. Todos los pacientes con diabetes tipo 1 y muchos tipo 2 requieren insulina intraoperatoria para mantener el control glucémico. Básicamente es en el pre. En el intra no he visto mucho, ¿ya? No es algo, no sé qué sea, una cirugía pancreática, por ejemplo un insulinoma, ahí sí, ¿ya? Pero si no, le haces una terapia con insulina pre y suficiente, ¿ya? Y el manejo intraoperatorio, la glicemia mínimamente entra con una hemoglucotés preoperatorio, un hemoglucotés intra y después en recuperación, ¿no? Entonces, sería lo ideal, pero a veces también no se cumple. Luego, en el postoperatorio, reiniciar, si el paciente tiene que usar su insulina, no hay ninguna contraindicación. Si va a tomar un hipoglicemiante, una metformina, ni bien esté empezando a consumir líquidos, también le damos al paciente. Ahora, pueden demorar 15 días en el estado normal, vigilar el extremo cuidado de las glicemias en ayunas, porque ¿qué pasa? O sea, tu paciente está, hemos dicho, en el preoperatorio, o sea, se va a operar al día siguiente, pues está en ayunas desde las 6 de la tarde del día previo, ayunas hasta el día siguiente y probablemente hasta el día después de la operación, o sea, son más de 30 horas o más de ayuno, ¿no? Entonces, en un diabético hay que tener cuidado. Solicitar glicemia si es necesario. Cuando tu paciente esté en UCI, todos los pacientes de UCI tienen glucosas cada 8 horas, ¿ya? Entonces, eso también tenemos que ver. Si tu paciente está muy complicado, pues bueno, no. Cirugía e hipertiroidismo, ¿ya? Acá los pacientes hipertiroideos deben operarse con T4 ligeramente debajo del límite. Si no puede esperarse el tiempo, ya hay que preparar para cirugía. Una TSH suprimida no contraindica la cirugía. Una cirugía puede desencadenar en una tormenta tiroidea. Esto sí hay que tener un poco de cuidado, ¿ya? Porque el paciente está entrando con un estrés, más el estrés que tiene ya de fondo el hipertiroidismo, el paciente hace más taquicardia, puede hacer fiebre, alteraciones del sistema nervioso, o sea, puede entrar en un delirio, o puede estar con alteración del sensorio y tú estás pensando de que es por otra causa, pero puede ser por el mismo problema de edad del hipertiroidismo, ¿no? Entonces hay que ver un examen correcto del perfil tiroideo, normalmente antes de la operación, ¿ya? Y luego del postoperatorio. Acá viene el otro tema más importante que les decía.
Pacientes con hipotiroidismo. Los hipotiroideos, ¿ya?, tienen varios problemas, ¿ya?, no solamente pues, la parte tiroidea, o sea, es un problema metabólico que abarca varios órganos, ¿ya? Entonces, en los efectos cardiovasculares, miren, hay deterioro de la contractilidad, más o menos con caída del volumen minuto 30 a 50%, aumenta la resistencia periférica, disminución del volumen circulante, disminución de la presión arterial sistólica y aumento de la diastólica. Estos pacientes en la cirugía hacen mucha hipotensión, ¿ya? Entonces ahí hay que ver, o sea, no necesariamente por fluido o porque necesite volumen, ¿no? Entonces es por su misma enfermedad. Alteraciones electrocardiográficas hacen bradicardia también. Es más, si tu paciente estás operando y estás con una frecuencia cardíaca de 45, por ahí van, hasta 50, paramos un rato la cirugía, ¿no? Suspendemos un ratito, le cortamos el CO2 si es cirugía laparoscópica, como más frecuentemente hacemos, ¿no? Esperamos un rato que se estabilice y luego retomamos, ¿no? Entonces, porque hacen mucha bradicardia también los pacientes, ¿ya? Luego, bueno, la hipotensión también que les comentaba, mayor probabilidad de fibrilación, ¿ya? Entonces hay que tener un EKG en ese mismo instante si es que es necesario, toda la sintomatología. Ahora, en el aparato respiratorio, acá miren, debilidad de los músculos respiratorios por hipoxemia y pericambio. Estos pacientes, los hipotiroideos casi son más chiquititos, cuello ancho, más gorditos, entonces no respiran tan bien, de manera correcta. Entonces hay que ayudar, ¿no?, a que el paciente pueda ventilar, moverlo rápidamente, darle el inspirómetro de incentivo a estos pacientes para que mejoren la parte respiratoria. En la parte renal, hiponatremia, menor perfusión renal. En el estado mental, depresión, aumento de la sensibilidad. Entonces acá ya el anestesiólogo tiene que ver cuánto va a ser la dosis, no es la misma de un paciente que no tenga un hipotiroidismo. En el sistema hematopoético tienen normalmente anemia, tendencia de hemorragia, y esto es lo más importante para nosotros, ¿no? En el aparato digestivo, disminución de la motilidad intestinal. Entonces, un paciente hipotiroideo, decimos que tiene el intestino mucho más lento, de manera normal. Pero al movilizar, nosotros vamos a estar operando, por ejemplo, una obstrucción, vamos a manejar el intestino, vamos a hacer devaneamiento, vamos a lavar, vamos a estar moviendo de un lado para el otro, entonces eso predispone a que el intestino se haga mucho más lento. Entonces, estos pacientes tienen mucha posibilidad de hacer ilio posoperatorio, ¿ya? Entonces, ¿qué sería lo ideal? Pues no maniobrar tanto, no manipular tanto el intestino, que sea una cirugía bien cortita, ¿ya? Y darle procinéticos pero full, ¿no? O sea, darle 2, 3 procinéticos tenemos que darles, porque te hacen distensión. El problema es esto, ¿no? Bradicardia y el ilio funcional, pero hacen ilio prolongado los pacientes. Entonces hemos dicho, si es un ilio muy largo, hay mucha posibilidad de que el paciente no esté recuperándose de manera correcta. No va a comer bien, ¿no? Va a haber distensión, va a haber atrofia de vellosidades, más complicaciones que te da el ayuno. Ahora, cirugía y reumopatía. Acá hay un puntito bien interesante. Uno, pacientes con artritis reumatoide, lupus, tienen más riesgo de perforación intestinal. ¿Por qué? Porque estos pacientes consumen mucho medicamento, ¿no es cierto? Entonces estos pacientes consumen 3, 4 medicamentos diarios y más, ¿no? Entonces, mucha medicación, hay posibilidad de que haya perforación gástrica, perforación renal, perforaciones intestinales por la medicación, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, porque estos pacientes pueden simular un abdomen agudo quirúrgico o una perforación y de repente no es tanto así, pero tienen más posibilidad. Y el otro es el moderado porcentaje de abdomen en blanco o SAS, lo que decimos sin alteraciones sistemáticas. O sea, tú estás entrando, ¿ya?, a ver a un paciente que tiene toda la sintomatología de una apendicitis, dolor en cosiliaca derecha, tiene hiporexia, ¿no? De repente tiene leucocitosis, puedes encontrarle hemáculo positivo y todo lo que tú quieras, ya es un apéndice cantado. Pero es un paciente que tiene justamente artritis o lupus y se ha hecho incluso un estudio en el hospital que de todos los abdómenes en blanco, o sea, que no era apendicitis, ¿no? Eso quiero que me entiendan, a pesar de que tú pensabas que era, es un porcentaje bastante alto por esta causa, ¿ya? Entonces, casi la mitad de los pacientes que se han operado con esto salieron así. O sea, 50% sí tenía apendicitis, pero el otro 50% no tenía apendicitis y tenía un problema reumatológico, ¿no? Había sí inflamación, líquido peritoneal un poquito turbio, ¿ya? Pero no era más, ¿no? No era más. Entonces, eso también tenemos que ver. Si te toca ese paciente, hay que
De repente exagerar en esos casos, ¿no? Estudiar un poquito más, ya si fuese muy necesario de repente una tomografía, pues si hay mucha duda, ¿no? Pero normalmente el examen físico te debería ayudar menos en esos pacientes. ¿Ya? Sí. ¿Y solo pasa con apendicitis? ¿Es lo más común o también con colecistitis? No, es que colecistitis tú tienes que tener una ecografía. O sea, sí o sí, yo no voy a operar a un paciente de una vesícula sin ecografía, ¿no? Entonces, porque si no tiene cálculos, como te digo, no se va a operar. En cambio, en el apéndice, no, yo no le pido ecografía. O sea, algunos sí le piden de rutina, pero no es necesario. O sea, el examen físico es lo que tú tienes que tener. Incluso tienes una ecografía de un paciente que tiene artritis, el mismo radiólogo te puede decir si es apendicitis, se encuentra el líquido por el líquido que les estoy comentando, ¿no? El líquido libre, ¿no? Asas distendidas, apéndice engrosado, entras y no es apendicitis, o sea, por más de que tengas incluso la ecografía. ¿Ah? Entonces, ahí es el tema que tenemos que tener un poco cuidado. Luego, en este tema de cirugía y embarazo, pucha, acá se podría hablar un montón, ¿no? Podría ser bastante tiempo de poder conversar, ¿no? Entonces, cuando vean la parte de obstetricia, ¿no? Van a darse cuenta los cambios que dan. ¿Por qué? Uno de 50 embarazos presenta dolor abdominal potencialmente quirúrgico. Yo diría que es más, ¿ya? Yo diría que es más. Porque nos hacen interconsulta, ¿ya? A la semana al menos un par de veces los ginecólogos. O sea, viene el paciente por emergencia, gestante está en 30 semanas, 35 semanas, lo que quieras, ¿no? Descartar apendicitis, descartar colecistitis, descartar pancreatitis, y es frecuente, ¿eh? O sea, y no necesariamente sea por el embarazo, puede ser que sea algo quirúrgico, o al revés, no necesariamente tiene que ser algo quirúrgico. Es por eso que siempre un paciente que te lo manden de referencia de otro centro, de una posta, si es gestante, primero tiene que ver el ginecólogo, ¿ya? O sea, no el cirujano, porque tiene que primero descartar que no sea un problema obstétrico, ¿no? Eso es lo primero. Por más sintomatología que tenga, mucho dolor, otra cosa, primero se ve que la gestación, que el producto, el fetito esté bien, no haya ningún problema, no haya amenaza de aborto, no haya amenaza de parto pretérmino, no sé. Entonces, todo eso primero el ginecólogo y después recién debe pasar al cirujano, ¿ok? Porque los cambios fisiológicos son un montón. En la parte cardiovascular, estos pacientes están con más taquicardia, entonces en cirugía, ya lo vamos a ver en la siguiente clase, un signo de alarma es la taquicardia. Entonces, puedes pensar de que el paciente está sangrando o que tenga mucho dolor, pero en la gestación eso puede ser normal, ¿ya? En la parte abdominal, aumento de la presión, hacen hipertensión abdominal transitoria por disminución del retorno venoso, hacen más compresión de la vena cava, más riesgo de trombosis venosa profunda. En la parte digestiva, que es lo que nos importa, disminución de la presión del esfínter esofágico, o sea, hay mucho reflujo. Si tu paciente tiene reflujo y se embaraza, el reflujo va a aumentar muchísimo más, ¿no? Hay mucha dispepsia, pirosis, dolor, y confundir con una sintomatología, por ejemplo, de una patología biliar, ¿no? Entonces puede que sea solamente el embarazo, y no necesariamente que tenga coledocolitiasis o que tenga de repente una colecistitis, ¿ya? Que te puede dar la misma sintomatología. En el embarazo hay que tener mucho cuidado, también hay que examinar con bastante paciencia. Y obesidad te puede dar diabetes gestacional, hipertensión o la preeclampsia, que puede ser algo bastante grave, ¿no? Nosotros en cirugía, con eclampsia o síndrome de Hell, no sé si algunos lo han escuchado, ¿no? Hay destrucción del hígado, se puede haber un hemoperitoneo y el paciente puede estar en mal estado final, incluso hay pacientes que han fallecido, ¿no? A pesar de que se les ha operado rápido, pero es algo bien grave, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en las gestantes. Existen algunas diferencias en la fisiología y la respuesta al estrés anestésico quirúrgico en presencia del embarazo. Eso ya lo ve el anestesiólogo, ¿no? O sea, nosotros no lo vamos a dosificar ni ver qué analgésico le va a poner, si lo va a sedar, lo va a dormir, ¿no? Eso ya, pero eso tienen que saber que siempre hay diferencias del estrés, ¿ya? Casi siempre los pacientes entran con anestesia raquídea. Los cambios fisiológicos hay metabólicos, ¿no? En la parte de las mamas, del aparato urinario, del aparato digestivo, lo que les decía, más posibilidad también de que formen cálculos, porque el embarazo hace una éstasis biliar, ¿cierto? Y puede haber mucho más formación de barro, microcálculos, ¿no? Y cálculos. El aparato reproductor también muchos cambios en la parte endocrinológica, en la piel, la pigmentación, que puede haber más diástasis de rectos por distensión del útero, entonces te puede simular que está haciendo una hernia y de repente no es una hernia. ¿Ya? Cambios hematológicos, hay más anemia en estos pacientes casi siempre.
y el aparato cardiovascular. Entonces hay muchísimos más cambios. Entonces un paciente con gestación y vamos a pensar que se va a operar, tenemos que examinarlo con mucha paciencia, ¿ya? Si tienes 10 pacientes en espera y una es la gestante, por más ligero que sea su cuadro, primero se va a tener que operar la gestante. O sea, sí o sí, no hay cómo decir, porque en este caso estás manejando pues hasta 2 vidas, ¿no? Es por eso que la cesárea casi siempre tiene prioridad a cualquier otra intervención quirúrgica, ¿no? Aunque sea algo demasiado extremo, ¿no? O sea, no que llegue un baleado que esté muriéndose, no sé, ¿no? Pero si no, entra primero siempre este paciente, ¿ya? Ahora, en gestación, apendicitis aguda es la causa más frecuente de cirugía no obstétrica durante el embarazo, ¿ya? El diagnóstico puede ser difícil por las alteraciones anatómicas y fisiológicas, por toda la sintomatología que les digo que no es igual, y en los cambios fisiológicos. El útero va aumentando de tamaño, ¿no? Entonces, si el útero ya es más grande, ya es más difícil de poder palpar, entonces se va a enmascarar. Incluso el apéndice, podemos encontrar una vez el apéndice que estaba encima del hígado, o sea, nada que ver, no tenías ni siquiera idea de que era una apendicitis, un hallazgo totalmente casual. Diagnóstico clínico, ecografía, siempre obstétrica, ecografía abdominal. Vamos a ver si vamos a hacer la laparoscopia acá, tomografía o resonancia, si fuese muy necesario. Entonces, antes decías, no, pues no había resonancia, tenías que hacer tomografía si es que tú estás pensando en algo complicado, ¿ya? Si no tenías eso, pues ya, bueno, ni modo. Ahora, si tienes la opción de una resonancia ante la duda, mejor le hago una resonancia, ¿ya? Cirugía ni bien se le diagnostica. Hay que hacer cirugía laparoscópica hasta las 20 semanas, o sea, se puede hacer, la norma. Nosotros hemos operado hasta una paciente de 23 semanas con gestación, ¿ya? Con apendicitis. Y el trocar le hemos colocado un poquitito más arriba del ombligo, no necesariamente, porque a las 20 semanas ya el ombligo, el apéndice está casi a esa altura, el útero está a esa altura. Riesgo de teratogénesis, aborto, parto pretérmino, óbito. Entonces, cualquier cirugía le vas a explicar al paciente que puede adelantar el embarazo, puede haber pérdidas por la misma manipulación, ¿no es cierto?, del CO2, si va a ser cirugía laparoscópica o abierta, igual puede pasar alguna complicación. Entonces, miren acá, ¿no? Entonces, una tomografía del feto y acá vemos el apéndice engrosado, ¿no? Acá también con mucho líquido, si fuese muy necesario, pero ya actualmente ya no pedimos mucho esto, más que todo con la clínica y ya decidimos. Entonces, acá, el útero a las 20 semanas está ya a la altura del ombligo, entonces el apéndice del punto de McBurney normal que tenemos acá, ya con la gestación no se va a dar, o sea, el punto de McBurney ya no va a servirnos, ¿ya? Porque el dolor va a ir aumentando, mientras más semanas de gestación tengamos, está aumentando, ¿no? Entonces, miren, acá a la altura, ya, en la línea púbica del ombligo, miren, al 5.º mes, entonces casi siempre vamos a encontrar acá arriba, ¿no? Y más arriba incluso, en algunos casos. Entonces, si tienes una gestación antes de las 20 semanas, probablemente no tengas ningún problema, ¿no? O sea, cirugía laparoscópica, tranquilo. Entonces, tienes más de 30, 35 semanas, ni modo, cirugía abierta y lo más alto y bien lateral el corte, ¿no? Lo más lateral que se pueda, porque el apéndice está casi siempre a esa zona. ¿Ya? Luego, en patología biliar, 4% de las embarazadas son portadoras de cálculos, ya igual. O sea, ya el porcentaje de la población mundial es casi 10% igual también, más lo del embarazo, puedes aumentar, ¿no? Cuadros de colelitiasis tratar sintomáticamente hasta culminar embarazo. O sea, si no es una vesícula aguda, si es solamente cálculo, le manejo el dolor al paciente, ya, listo, le doy una dieta, termina su embarazo y luego se va a operar, porque sí o sí se tiene que operar. Todo paciente con cálculos se tiene que operar. Ahora, cuadros de colecistitis, o sea, ya una vesícula inflamada, tratamos con antibióticos y de ser posible realizar la cirugía, ¿ya? Antes, ¿qué pasaba? Tenías una colecistitis, una gestante, no lo operábamos, lo enfriábamos el cuadro, antibióticos, analgésicos, y ahí quedaba, ¿ya? Pero ha habido estudios en los cuales es peor esperar. En estos casos, si puedes operarlo, mejor lo operas, porque hay más riesgo de pancreatitis o que de esa colecistitis se complique con un piocolecisto, un absceso hepático y algo más complicado en una gestante que podría ser hasta mortal, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Luego, ya estamos acabando. Cirugía y geriatría, pacientes no dan buenos síntomas, pues, ¿no? O sea, ancianitos, no te va a decir desde cuándo te va a doler, entonces siempre hay que preguntar a la familia. Pacientes abandonados, tienen muchas úlceras de decúbito, ese es el problema, son pacientes
postrados, que tienen pues úlceras en la región sacra, lumbar, en la espalda, y tienes que estar curándolo mucho tiempo, están bastante tiempo hospitalizados. Sospecha de otras patologías, patologías neurológicas, obviamente el paciente está con delirio, de repente su Alzheimer, no sé, entonces no te va a ayudar, puedes pensar que sea otra cosa. Tejidos debilitados, riesgo de evisceración y ventilación, porque son pacientes flaquitos, ¿no es cierto? Tienen poco músculo, la poneurosis es muy debilitada, muy delgadita, entonces hay que a veces suturar con un hilo un poco más grueso en estos casos, ¿ya? O usar puntos mucho más seguidos, más chiquitos, un espacio más pequeño para que no tengan una evisceración de los pacientes. Desnutridos y las úlceras que les comentaba, ¿ya? Y cirugía de inmunosupresión, básicamente sintomatología oculta, pues la fiebre de origen desconocido. Bueno, ahí es un gran problema para nosotros. Generalmente el tratamiento corticoide, antibióticos y el riesgo pues de que los pacientes se contagien, pues, ¿no? Hepatitis, VIH, entonces, básicamente por eso. ¿Okay? Ahora, no sé si va a abrir esto. Creo que sí. También es un videito justo de uno de los pacientes, ¿ya? Que hemos operado, miren, acá hay líquido turbio, no es pus, hay que saber identificar también eso, ¿ya? Es una paciente gestante de unas 12 semanas más o menos, creo, con apendicitis, ¿ya? Entonces se hace siempre una laparoscopía, o sea, revisar bien toda la cavidad, porque en gestantes a veces encontramos alguna otra cosa, ¿ya? Nos hemos encontrado incluso endometriosis y diseminadas en la cavidad, y es otro tema, ¿ya? Entonces revisamos bien la cavidad y ya, vamos a avanzar un poquito. Colocamos los trócares. Vamos a ver acá el útero, se ve, miren un útero, incluso con un poquito de miomas en esta zona, acá, ¿ya? Este es un útero un poquito aumentado de tamaño. Normalmente yo en las cirugías de apéndice de jóvenes o mujeres le colocamos bien abajo los trócares para que no se vea, ¿no? Un tema estético y más, ¿ya? Si es un poco más difícil, le colocamos un poquito más arriba, ¿ya? Si el útero está muy grande, le colocas lo más arriba que puedas, no importa, ¿no? No hay problema, o sea, eso son puntitos que no va a afectar en nada, ¿ya? Entonces ahí se entra con mucho cuidado, ¿ya? Acá está el útero, mira que está aumentado de tamaño y hay líquido turbio. Esta paciente tenía mucho dolor, pero el apéndice no estaba tan inflamado, era una apendicitis apenas congestiva, pero sí con un líquido bastante turbio, ¿ya? Acá está el apéndice congestivo por toda la inflamación cercana. Una cirugía sencilla, pues no había ningún problema, ¿no? Se coloca todo bien, tranquilo, agarramos el apéndice, el meso está libre, no hay adherencia, solamente hay que aspirarle bien, ¿ya? Y una cirugía pues rápida, ¿no? Entonces no hay ninguna dificultad en este caso, ¿ya? Muy bien, ¿alguna duda hasta ahí, chicos? Creo que ahí terminamos. ¿Dudas? Si no, 2 minutos paramos, ¿está bien? Vale, ya 2 minutitos.